Buenos días, alumnos. Hoy vamos a hablar de el secreto del tono alemán, Modal Partikeln. Les presento a mi colega Hugo Torres, que nos va a acompañar el día de hoy, y yo, el docente Daniel Robles. Ahora les paso con mi colega Hugo Torres. ¿Te ha pasado que dices una frase en otro idioma y aunque esté bien, suena rara? O sea, gramaticalmente correcta, pero no natural. En alemán pasa mucho eso. Y ahí entran unas palabras pequeñas que no cambian lo que dices, sino cómo suena lo que dices. A esas palabras se les llama Modalpartikel. Las Modalpartikel se usan en conversaciones normales, del día a día. No son para discutir ni para dar información importante. No agregan datos nuevos. Lo que hacen es darle tono a la frase. Si suena más obvia, más suave, más segura o más dudosa. Básicamente ayudan a que el mensaje suene más humano. El contenido y el tono. Acá es clave entender la diferencia. El contenido es qué pasa. El tono es cómo lo digo. Por ejemplo, decir voy a llegar es el contenido. Pero puedo decirlo tranquilo, molesto, seguro o con duda. Las modal partikel no cambian lo que pasa, cambian la vibra con la que lo digo. Mira esta comparación. Das ist klar. Significa esto está claro. Pero si digo das ist ja klar, no estoy explicando nada nuevo. Estoy diciendo algo como esto es obvio, ya lo sabemos. Con ya, el hablante asume que el otro ya entiende la situación. Cuando se corrige. Ahora, doch, se usa cuando hay una pequeña corrección. No es una pelea, es más bien un, oye, pero si, por ejemplo, cuando alguien actúa como si algo no hubiera pasado, doch, sirve para recordarlo. El tono puede sonar sorprendido o un poco insistente, pero no agresivo. Suposición. Bol. Se usa cuando no estás seguro al 100%. No estás afirmando algo, estás suponiendo. Es como cuando en español dices probablemente o creo que. Por ejemplo, si digo que alguien va a llegar pronto, con estoy diciendo no lo sé, seguro, pero es lo más probable. Entonces, muestra cautela. El hablante no promete nada, solo expresa lo que cree que va a pasar. ¿Qué no hacen las modal partikel? Algo importante. Estas palabras no se traducen literalmente. Ese es el error más común. No cambian el significado de la frase, no agregan información, solo cambian la intención y el tono con el que suena el mensaje. Entonces, la idea principal es esta. Hablar bien un idioma no es lo mismo que sonar natural. En alemán, muchas veces el tono está en esas palabras pequeñas, por eso las modal partikel son consideradas el secreto del tono alemán. Ahora les paso con el docente Daniel Robles. Bueno, estudiantes, hoy yo les voy a hablar de las partículas de suavizado y coherencia. En el alemán, ir directo al grano puede sonar agresivo, por eso usamos partículas de suavizado, como el ma. La partícula ma es la reina de la cotidianidad. Su función es quitarle peso a una acción, haciendo que parezca algo rápido, sin importancia o momentáneo. Ejemplo, no es lo mismo decir Gok, que significa mira, que decir Gokmal, que significa echa un vistazo o mira un momento. En efecto, reduce la presión sobre el interlocutor, convierte una palabra imperativa en
una sugerencia ligera. Es el un momentito del alemán. Después está el Schnosh, tono del reconocimiento limitado. Schnosh se usa para conceder la razón a alguien, pero con una reserva. Es como decir, te escucho, acepto lo que dices, pero hay un pero. Ejemplo, da ist not right. Eso es verdad, sí, pero, en efecto, sirve para no confrontar directamente. eh, es una cortesía intelectual. Primero acepto tu punto, pero luego introduzco mi matriz. Mm, Cortesía a través del suavizado. Las partículas de suavizado como el mag y el snosh son fundamentales para mantener la coherencia en la comunicación eh, y también la cortesía. Estas palabras permiten que las interacciones sean más fluidas y más amables, evitando que las órdenes y las afirmaciones no suenen tan bruscas o impo- impositivas, lo que es especialmente importante en contextos donde la relación interpersonal es clave. También he oído hablar de las partículas de conclusión y designación. A veces la realidad es la que es y no podemos cambiarla. El alemán tiene sonidos específicos para esos sentimientos. Entre ellos está el Eben y el Haga. Estas dos partículas son primas hermanas. Expresan que algo es obvio, inevitable o que simplemente hay que aceptarlo porque no tiene remedio. El Eben, la partícula de Ben se utiliza para expresar la aceptación de un hecho inalterable, indicando que no hay más opciones disponibles. Por ejemplo, en la frase es ich ebenso es simplemente así. El hablante reconoce la inevitabilidad de la situación. La otra palabra es el hot. Eh, la partícula hot funciona de manera similar al en y también indica que una situación es inevitable. Por ejemplo, la frase "That is hot so", eso es así. El hablante reconoce una verdad que no se puede cambiar. Eh, Papel en la finalización de las ecuaciones. Ambas partículas son cruciales en el cierre de discusiones, ya que permiten a los hablantes finalizar un tema complicado al aceptar una realidad común. Esto ayuda a mantener la fluidez en las interacciones sociales. También veremos, bueno estudiantes, también vamos a ver el impacto comunicativo y adquisitivo. Eh, ¿Por qué es tan difícil para un estudiante de alemán usar estas frases? En este capítulo se examina el impacto de las Modalparkeln en la comunicación real en alemán, destacando su fluidez, su influencia en el tono, la cortesía y la fluidez. Asimismo, se analizan las dificultades de su aprendizaje y se proponen estrategias basadas en el contexto y la práctica comunicativa. Entre ellas está la mitigación de actos del habla. Función comunicativa. Los modal particles permiten suavizar órdenes y preguntas directas, reduciendo su carácter impositivo sin alterar el contenido de la acción expresiva.
Impacto en la interacción. Estas partículas mejoran la relación entre hablante y oyente, haciendo que el mensaje suene más cortés, natural, socialmente educado en la comunicación cotidiana. Y también está, acá les presento ejemplos y efectos. El uso de partículas como tal transforman una orden directa en una petición más amable, demostrando cómo el tono puede cambiar sin modificar el significado literal. En pocas palabras, el uso principal de estas partículas es la mitigación. En la cultura alemana, la franqueza es el valor, pero la rudeza no. Las partículas permiten ser directos sin ser cortantes. Suavizan las preguntas para que no parezcan un interrogatorio de policías. Y las órdenes para que no suenen un mandato. Ahora, diferencia de registros. Uso según el contexto. Los modal particles se emplean principalmente en la conversación informal y cotidiana, mientras que su presencia disminuye en contextos formales y académicos. Mm, Indicadores de fluidez. El uso adecuado de estas partículas reflejan un dominio natural del idioma, eh, diferenciando a un hablante competente de uno que solo maneja la gramática básica. Y efecto comunicativo. La ausencia de modal particle puede hacer que el discurso suene rígido o artificial, aun cuando sea gramaticalmente correcto. En otras palabras, es vital entender que estas partículas pertenecen casi exclusivamente al lenguaje hablado y coloquial. Raramente la verás en un texto legal o científico. Si las usas, suenas como nativo o cercano. Si no las usas, suenas como un libro de texto correcto, pero frío y distante, ¿no? Después está el desafío pedagógico. Ausencia de traducción directa. Los modal particle no poseen equivalentes exactos en otros idiomas, lo que dificulta su comprensión mediante la traducción literal. Dificultad en el aprendizaje. Los estudiantes suelen intentar memorizar significados fijos, cuando en realidad estas partículas dependen del contexto y la intención comunicativa. Implicación didáctica. La enseñanza tradicional resulta limitada y ya que no aborda el valor pragmático y emocional que los modal particles aportan en la comunicación. Eh, en otras palabras, eh, aquí radica la dificultad. No tienen una traducción uno a uno. Si buscas halt en el diccionario saldrá parada o detenerse, pero como partículas no significa eso. Su significado es puramente emocional y contextual. Por eso no se pueden aprender de memoria con una lista de vocabulario. También vamos a hablar de las estrategias de adquisición. Eh, Aprendizaje contextual. La adquisición de los modal particles requiere exposición a situaciones comunicativas reales, donde el significado se construye a partir del contexto y el tono. Eh, Escucha y observación. Eh, la comprensión se fortalece mediante la escucha activa de diálogos auténticos, prestando atención no solo a las palabras, sino a las intenciones del hablante.
Práctica comunicativa. El uso activo como el role-playing permiten aplicar los modal particle según emociones e intenciones, facilitando su integración natural en el hablante. En otras palabras, la importancia de la exposición y la escucha contextual es la única forma real de sentir las partículas. Eh, es escuchándolas en su hábitat natural, series, podcasts o conversaciones reales. Hay que fijarse no en qué dicen, sino en qué cara ponen cuando dicen hard o mah. Eh, en las prácticas role-playing basadas en la intención emocional. Para los estudiantes, la mejor técnica es el role-playing. No se trata de repetir frases, sino de simular intenciones. Por ejemplo, pídele un favor a tu compañero, pero haz que parezca que no quieres molestarlo. Ahí es donde el cerebro se obliga a buscar el MAV o el village para suavizar el mensaje, ¿no? Bueno, estudiantes, eso fue todo por hoy. Muchas gracias.